La cabra que me espía. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que viví hace algunos años y que hasta hoy me da escalofríos. Me mudé por un tiempo con unos tíos a un rancho en Zacatecas. Era una casa muy grande, pero también muy vieja. Tenía techos de lámina ya oxidados, paredes de adobe y puertas que sonaban horrible cuando el viento soplaba. Antes de entrar de lleno en la historia, quiero contarte algo que ya me había pasado en esos lugares. ¿Han visto esos borregos y chivos que se levantan en sus patas traseras y caminan unos cuantos pasos? La primera vez que vi uno fue en el pueblo de mi familia, y casi me infartó. Más porque en esos pueblos uno tiene que salir afuera de la casa para hacer sus necesidades. Imagínense salir en plena noche y toparte con un borrego parado en dos patas caminando. Pensé que era el mismo chamuco. Mis tíos me dijeron que era algo normal, que los borregos y chivos a veces hacen eso, pero el susto ese nadie me lo quitó. Con el tiempo me acostumbré a esas cosas raras del campo. Pero lo que pasó con la cabra blanca fue distinto. Eso no era normal. Atrás de la casa había un corral abandonado. Ahí solo había unos troncos podridos, un tejabán a punto de caerse y pedazos de cerca rota llenos de maleza. Desde el primer día sentí raro el ambiente, como si algo no me quisiera ahí, pero me aguantaba para no verme cobarde. Un día mientras ayudaba a mi tío, vi algo entre las sombras del corral. Era una cabra blanca, parada muy quieta, mirándome directo. Me dio mala espina, pero pensé que era normal ver cabras sueltas en el rancho. El problema fue que empezó a ser muy frecuente. Cada vez que salía al patio, ahí estaba, observándome desde algún rincón. Al principio traté de ignorarlo, pero luego sentía su mirada en todo momento. Una noche que salí al baño, que estaba fuera de la casa, sentí su mirada clavándose en mi espalda. Volteé de reojo y vi su figura, pegada al muro, sin moverse. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Lo peor fue cuando empezó a aparecer en lugares donde no debería estar. La vi una vez en la ventana de la cocina, sus ojos brillaban de una forma extraña. Otro día la vi desde la azotea, escondida detrás de una columna, acechándome. Era como si me estuviera siguiendo a todas partes. Le conté a mi tía, pero me dijo riéndose que seguro era una cabra cualquiera de algún vecino. Pero yo sabía que no. Algo estaba mal en esa cabra. No parpadeaba. No se movía. Y su mirada no era de animal, era una mirada fría, como la de una persona mala. Una noche, después de cenar, tuve que salir al patio para hacer mis necesidades, como era costumbre en el rancho. El cielo estaba despejado, no llovía, pero el ambiente era frío y silencioso. Al caminar hacia el fondo del patio, sentí esa sensación horrible de que alguien me observaba. Cuando volteé hacia el corral, la vi. Estaba parada en dos patas, recargada en un pilar. Me miraba directo, inmóvil como una estatua. Con las manos temblando saqué mi teléfono. Sabía que si le contaba a alguien no me iban a creer, así que le tomé una foto. Salió borrosa porque mis manos no dejaban de temblar, pero en la imagen se alcanza a ver a la cabra, mirándome fija. En cuanto bajé el teléfono, escuché algo que me paralizó. La cabra habló. Con una voz fea, rasposa, como de alguien que no puede respirar bien, dijo mi nombre. No fue un balido. Fue mi nombre, clarito. Corrí al cuarto de mi tío pero no estaba. La casa se sentía fría, vacía, como si algo la hubiera invadido. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó, pero tengo la foto. Esa imagen es la prueba de que algo raro, algo que no era un animal normal, me estaba vigilando. Desde esa noche, cada vez que veo una cabra en el monte, siento ese mismo escalofrío. Y pienso que tal vez no era una cabra cualquiera. Tal vez siga ahí afuera, esperando a que vuelva a cruzarme en su camino. El burro que se llevó a los animales. Hola gato macabro. Te quiero compartir una historia que ocurrió en el pueblo donde creció mi papá. Es algo que siempre me dio escalofríos cada vez que me lo contaba. Mi papá era apenas un niño cuando vivía en un jacalito perdido en la sierra del sur de México. Todos los días antes de que amaneciera se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar su vaca y salir a vender leche bronca en el pueblo. Su único compañero era su burro. Un animal pequeño y obediente al que de cariño llamaban Caballito. Una madrugada mi papá fue como siempre al establo. Pero algo estaba mal. El burro no se movía. No respiraba. Parecía una figura de piedra. Mi papá se le acercó para hablarle. No hubo respuesta.
Cuando lo tocó sintió un frío que le subió por el brazo. El burro estaba al lado. Asustado corrió a llamar a su papá. Mi abuelo apenas lo vio soltó una frase extraña. Ese burro está hueco. No entendió qué quería decir. Solo obedeció. Hicieron un hoyo en el patio y enterraron a Caballito. Al día siguiente mi papá se levantó aún más temprano. Sabía que ahora todo sería más difícil sin el burro. Tomó su cubeta y caminó hasta el establo. La neblina cubría el campo. El frío se sentía distinto. Como si el aire estuviera espeso. Al entrar al establo se detuvo en seco. Frente a la vaca estaba Caballito. Pero no era normal. No como antes. Sus patas estaban tensas. Su cuerpo parecía más largo. Más delgado. Estaba haciendo un movimiento raro. Como ordeñando a la vaca. Mi papá se frotó los ojos. Pensó que estaba soñando. Dio un paso atrás. El suelo crujió bajo sus pies. Y entonces esa cosa volteó la cabeza. Sus ojos no eran ojos de burro. Eran dos huecos oscuros. Como si alguien hubiera vaciado su mirada. El burro dio un brinco. Un movimiento antinatural. Como si no tuviera huesos. Como si estuviera sostenido por algo que no era vida. Mi papá quiso correr. Pero no pudo. En un parpadeo la criatura se lanzó contra la vaca. El ruido fue horrible. Un desgarrón. El sonido del hueso partiéndose. El chillido de la vaca llenó el establo. La sangre salpicó las paredes. Mi papá cayó sentado. No podía moverse. No podía gritar. Vio con horror cómo esa cosa arrancaba de un solo mordisco la pata de la vaca. Luego levantó la cabeza. Y por un momento pareció que sonreía. La criatura soltó la pata. La dejó caer como si fuera basura. Después saltó hacia la puerta. Se perdió en la neblina del monte. El abuelo llegó corriendo. Encontró a mi papá paralizado. La cubeta volcada. La vaca desangrándose en el suelo. No hubo nada que hacer. Tuvieron que sacrificarla. Pero no se la comieron. El abuelo dijo que esa carne estaba maldita. Que lo que había mordido a la vaca no era un animal. Sino algo más siniestro. Esa misma tarde el abuelo desenterró a Caballito. Le cortó las pezuñas. Las enterró en diferentes puntos alrededor de la casa. Como una barrera. También quemaron el establo. El humo se alzó en el cielo. Espeso. Negro. Como si algo gritara adentro. Desde ese día los animales comenzaron a desaparecer. Cerdos. Cabras. Borregos. Algunos aparecían destrozados. Otros nunca volvían. La gente decía que era el chupacabras. Pero mi familia sabe la verdad. No era el chupacabras. Era esa cosa. Esa que una vez usó el cuerpo de nuestro burro. El perro que sabía abrir puertas. Hola gato macabro. Quiero contarte algo muy extraño que me pasó, no una, sino dos veces, con mi perro. Todavía al recordarlo siento un escalofrío raro, como si algo no terminara de cuadrar. Resulta que tenemos un perro que siempre nos ha parecido demasiado inteligente. De esos perros que uno llega a pensar que ya están demasiado humanizados. Sabe dar la pata, se hace el muerto si se lo pedimos, y si le ordenas que no coma su comida, te obedece y se queda quieto viéndola, como aguantándose las ganas. Pero no solo eso. Siempre que hace alguna travesura, como tirar la basura o romper algo, se echa al suelo de cabeza, como si entendiera que debe fingir remordimiento para que no lo regañemos. Hasta ahí todo era entre curioso y gracioso. Pero un día todo cambió. Una noche estaba yo solo en casa. Me metí a mi cuarto y cerré la puerta, como siempre. La puerta tenía un detalle, el seguro de la llave se quedaba pegado, así que aunque la cerraras, a veces no quedaba bien asegurada. Me acosté tranquilo. Pasaron unos minutos y, de pronto, escuché la puerta abrirse. Me sobresalté. Pensé que tal vez no había cerrado bien. Pero cuando levanté la vista, vi a mi perro entrar caminando muy tranquilo, como si nada. Me saqué de onda. Revisé la puerta. Estaba bien cerrada, como yo la había dejado. No entendía cómo había entrado. Se lo conté a mi esposa, pero ella no me creyó. Dijo que seguro había dejado la puerta mal cerrada o que fue una casualidad. No le di más vueltas. O eso intenté. Pasaron los meses y volví a olvidarlo. Hasta que sucedió de nuevo. Esa noche llegué tarde a casa, como a las 11 de la noche. Mi esposa ya estaba acostada. Entré al cuarto, cerré la puerta, asegurándome de que quedara bien cerrada, y me acosté a su lado. Minutos después, mientras ya estábamos acomodándonos para dormir,
Escuchamos claramente el giro de la llave. No era la puerta abriéndose por el viento o algo así. No. Se escuchó cómo giró la llave, despacito, como si alguien supiera perfectamente cómo hacerlo. Ambos nos quedamos en silencio. La puerta se abrió despacio, y nuestro perro entró caminando muy tranquilo, igual que la vez anterior. Mi esposa lo vio con sus propios ojos. Esta vez sí me creyó. Se le notaba en la cara que estaba tan desconcertada como yo. Tratamos de pensar que era por su gran inteligencia, que había aprendido a abrir la puerta. Pero algo en el fondo de mí no terminaba de convencerme. ¿Cómo podía girar la llave? ¿Cómo podía entender todo tan bien? Desde ese día, empezamos a notar otras cosas raras. A veces parecía entender conversaciones completas. Se nos quedaba viendo fijamente cuando hablábamos de cosas importantes, como si escuchara y entendiera todo. Otras veces, caminaba erguido, en dos patas, por unos cuantos pasos, como si tratara de imitar a un humano. La mirada que tenía a veces no era la de un perro. Era una mirada profunda. Casi pensante. Una noche, semanas después de aquel segundo incidente, simplemente desapareció. No había manera de que saliera de la casa. Todas las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas. Lo buscamos por toda la casa, en cada rincón, en el patio, en el jardín. Nada. No había señales de que se hubiera escapado. No había huellas, no había ruidos, no había ni un solo indicio de que hubiera salido por su cuenta. Nuestro perro, que parecía más humano que animal, desapareció como si nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue realmente lo que teníamos en casa. El gato que habló. Hola gato macabro. Esto que voy a contar puede sonar loco, pero te juro que pasó de verdad. Tengo un gato al que toda mi familia le dice el relojero de confianza, porque siempre maulla para despertarnos a las 3 o 6 de la mañana, justo para que mi papá se levante a hacer el café. Una madrugada, como siempre, empezó a maullar. Al principio no me preocupé porque era algo normal. Pero esa vez fue diferente. Maullaba mucho más fuerte y más seguido de lo normal, como si quisiera decirnos algo urgente. Ya medio molesto por no poder dormir, le lancé una de mis sandalias para que se callara. Y justo en ese momento, pasó algo que nunca voy a olvidar. Se escuchó una voz muy fina que dijo, no, por favor. Me quedé en shock. Volteé a ver a mi gato y él también me miraba, con los ojos enormes, como si también se hubiera asustado. Me acerqué a abrazarlo y él se quedó muy quieto en mis brazos, como buscando consuelo. Pero eso no fue lo único extraño. Tiempo después, durante una noche en que me dio parálisis del sueño, sentí una presencia extraña en el cuarto. No podía moverme, sentía que algo malo estaba cerca. Y de repente, sentí como mi gato saltó a la cama, se acomodó a mi lado y empezó a maullar fuerte. Después de eso, pude moverme de nuevo. No sé qué sea exactamente, pero estoy seguro de que mi gato no es un gato común. Me ha protegido más de una vez, y lo adoro con todo mi corazón. El gato que invitó a otros a casa. Hola gato macabro. Te quiero compartir algo que me pasó con mi gato Thanos. Algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Hace un tiempo tuve que salir de vacaciones. Me iba todo el fin de semana. Antes de salir me despedí de Thanos. Le dije como cualquier dueño lo haría. Regreso el lunes, pórtate bien. Cuida la casa. Todo parecía normal. Thanos me miraba como siempre. Tranquilo. Como si entendiera. Pero las cosas no salieron como esperaba. Por un problema de salud tuve que regresar un día antes. Volví el domingo por la noche. Y fue ahí cuando algo extraño pasó. Abrí la puerta de mi casa. Encendí la luz. Y lo primero que vi me dejó helado. Mi gato Thanos no estaba solo. Había 4 gatos más adentro. Gatos que yo jamás había visto en mi vida. Estaban ahí. Tranquilos. Como si la casa fuera suya. Cuando Thanos me vio, puso una cara que nunca le había visto. Sus ojos se abrieron como platos. Parecía sorprendido. Como diciendo, ¿tú no regresarás hasta el lunes? Por unos segundos solo nos miramos. Los otros gatos también me miraron. Ninguno huyó. Ninguno se asustó. Era como si supieran que podían estar ahí. Lo raro es que antes de eso jamás había entrado otro gato a mi casa. Nunca. Thanos siempre había sido territorial. Siempre ahuyentaba a otros gatos del patio. Pero esa noche era diferente. Me quedé pensando. ¿Cómo entraron? ¿Cómo sabían que no estaba? ¿Por qué Thanos los dejó entrar?
La única explicación que me vino a la cabeza es que de alguna forma les dijo. Les avisó. Los invitó. Como si les hubiera dicho: mi dueño no está. La casa es nuestra. Desde ese día supe que los animales entienden mucho más de lo que creemos. Quizá hasta se comunican de maneras que no podemos ver. De maneras que nos dejan fuera. Y cada vez que veo a Thanos mirando por la ventana me pregunto si está esperando a sus amigos. O algo más. El perro del corral. Saludos, gato macabro. Tengo una historia. Hace muchos años, mi mamá tenía una estancia infantil. En el patio trasero había un corral, como de vacas, aunque ya no quedaban animales allí. Solo había un perro viejo, abandonado, que todos parecían ignorar. Nadie se le acercaba. Nadie, excepto yo. Por alguna razón, Black. Así le puse de nombre, me tomó confianza. Y yo fui el único que nunca le tuvo miedo. Todos los días, sin falta, yo le llevaba de comer. Una noche, mi mamá y yo fuimos a la estancia ya muy tarde. El lugar estaba vacío y oscuro. Antes de que nos marcháramos, ella me pidió que le diera de cenar a Black. Acepté, aunque algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Tenía apenas 7 u 8 años, y aquella noche el camino hacia el corral se me hizo eterno. Apenas crucé la puerta sentí un miedo tan grande que me dejó clavado en el suelo. El viento soplaba fuerte y, de repente, la puerta principal se cerró de golpe tras de mí. Me quedé solo, rodeado de oscuridad. No sé por qué lo hice, pero avancé unos pasos hacia la negrura y grité: Black, ¿dónde estás? No hubo respuesta. Solo un silencio espeso que parecía aplastarme el pecho. 2 segundos después, una voz bajita, casi susurrando, me respondió: aquí. El frío me recorrió la espalda de inmediato. Antes de que pudiera moverme, Black apareció de la nada frente a mí, ladrándome a la cara con una fuerza descomunal. Era como si algo lo hubiera alterado. O como si no fuera realmente él. En ese momento, lo juro, vi como todo a mi alrededor se teñía de rojo. Black salió corriendo hacia la oscuridad, y yo, en el terror más absoluto, corrí hacia la puerta. Golpeé con todas mis fuerzas hasta que mi mamá, alarmada, la abrió desde adentro. Después de esa noche, no supe nada de Black durante 2 días. Cuando finalmente volvió a aparecer, me convencí de que todo lo que pasó aquella noche había sido una coincidencia. O al menos eso quise creer. Seguí cuidándolo y dándole de comer como siempre, hasta que un día Black murió. Nunca le guardé rencor. Nunca le tuve miedo. Al contrario. Lo amé con todo mi corazón, como solo un niño puede amar a un ser que le brindó compañía en medio de la soledad. Solo me quedó esa experiencia, amarga y aterradora. El pitbull que caminaba en 2 patas. Hola, gato macabro. Te quiero compartir algo que me pasó de niño. Y que hasta hoy me sigue quitando el sueño. Cuando tenía entre 6 y 7 años, vivíamos en una casa de 2 pisos, con un patio grande al fondo. Ahí, en ese patio, teníamos un pitbull llamado Lucas. Era un perro imponente, fuerte, de esos que con solo verlos sabes que no es buena idea acercarte. Una noche, me quedé despierto mucho más tarde de lo normal, jugando en la computadora. Todos en la casa ya dormían. Apagué la luz de la sala, caminé hacia la cocina y luego hacia el cuarto de mis papás. Todo estaba en completo silencio. Al pasar junto a la ventana que daba al patio, algo llamó mi atención. Allá afuera, iluminado apenas por la tenue luz de la luna, vi a Lucas. Pero no caminaba como un perro normal. No. Lucas iba caminando en 2 patas, como una persona. Su cuerpo rígido, su cabeza baja, y sus pasos perfectos, en línea recta, como si algo más lo estuviera controlando. Me quedé congelado. No supe qué hacer. Quería gritar pero la voz no me salía. Finalmente reaccioné. Corrí a despertar a mi papá. Le insistí, casi llorando, que viniera a ver lo que estaba pasando en el patio. Cuando por fin llegamos a la ventana, Lucas ya estaba acostado en su cama, como si no hubiera pasado nada. Mi papá pensó que había sido una pesadilla mía, pero yo sabía bien lo que había visto. A partir de esa noche, ya no podía mirar a Lucas.
Pasaron unos días y llegó Año Nuevo. Salimos todos a casa de mis abuelos a celebrar. Cuando volvimos ya entrada la madrugada, algo terrible nos esperaba. Lucas ya no estaba. Su correa seguía colgada donde siempre, intacta, como si nadie la hubiera tocado. No había huellas de entrada ni de salida. El portón de la casa estaba perfectamente cerrado, sin señales de que alguien hubiera forzado nada. Mi familia, buscando una explicación lógica, pensó que tal vez alguien había entrado a robarse a Lucas. Pero yo no lo creo. ¿Quién se atrevería a meterse a una casa en la noche para llevarse a un pitbull bravo? Hoy en día tengo 16 años. Nadie en mi familia me cree lo que vi esa noche. Piensan que solo fue imaginación de un niño. Pero yo sé lo que vi. Vi a Lucas caminar como un ser humano.